¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión en directo. Yo soy Harold, el pastorcito briseño, y esto es Basebox Nicaragua. Recién hace unos segundos terminó la pelea de Romana Chocolatito González contra el mexicano Héctor Robles, Héctor el Ratón Robles, y precisamente de eso vamos a conversar en esta ocasión, y también al cierre de este en vivo vamos a conversar de lo que pasó hoy en Masaya entre los Toros de Chontales y las Fieras del San Fernando, pero vamos a conversar en este momento sobre la pelea de Román González. Les voy a pedir que le den me gusta a la transmisión, que le den compartir para que seamos muchos más a los que estemos conectados en este momento. Gracias a los que ya están en sintonía. Pueden compartirme sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de la actuación de hoy de Román González? Ya tenemos el primer comentario, nos dice Wilmer Ruiz: ¿cómo viste al Chocolate? De eso vamos a conversar, Wilmer, de eso vamos a conversar, porque creo que hay muchas cosas de las cuales hablar y abordar acerca de esta presentación hoy de Román González ante Héctor Robles. Comparta su comentario, lo ponemos así en pantalla como el que tenemos de Wilmer Ruiz. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué valoración tienen del combate? ¿Qué esperaban de Román González? ¿Qué piensan al respecto? Dice Wilmer: yo vi ganar al mexicano por lo menos un empate, dice Wilmer. Así como Wilmer, me gustaría que compartan sus comentarios, denle me gusta a la transmisión, compártela para que lleguemos a muchas más personas. Gracias por estar en sintonía. Yo soy Harold, el pastorcito briseño, y esto es Basebox Nicaragua, la casa del deporte nicaragüense. Nos dice Rafael Gómez: ganó Chocolatito, ¿verdad? Sí, ganó Román González por decisión unánime. Los tres jueces vieron ganar a Román González, pero más allá de la victoria otorgada en las tarjetas por los jueces, quiero que conversemos de lo que vimos en desarrollo del combate durante los 10 asaltos de esta pelea del histórico Román González contra el mexicano Héctor el Ratón Robles. Compártanos su comentario, denle clic, denle me gusta a la transmisión y denle clic al botón de compartir también para que podamos llegar a muchas más personas. Nos dice Yader Badecillo: buena pelea, parecía un empate, nos dice Yader. Sí, y es que estamos hablando de un combate bastante disputado, mucho más disputado de lo que hubiéramos podido dar en una previa, en un pronóstico. Yo les recuerdo que decía que mi pronóstico era que Román González ganaba esta pelea por nocaut en los últimos, en las postrimerías del combate, en los últimos asaltos, 7, 8 o 9, y por allí creí que podría ser la victoria de Román, como lo que ocurrió con Robert Barrera, el colombiano, si ustedes recuerdan. Nos dice Darwin Moreno: ganó Chocolate por cuántos números, dice, quiere que le demos, sí, vamos a darle la información completa. Dice, por acá tenemos a Rafael Palmas, dice, sí, parecía un empate. Omar dice una victoria bien merecida de Román González. Evangelista Juan Uriel nos dice viva Nicaragua. Juan Ernesto Méndez nos dice también clase robo, nombre. Si
sí ganó el mexicano, nos dice, si podemos entender por ahí, denle me gusta a la transmisión para que podamos llegar a muchas más personas. Gracias por estar en sintonía. Ya superamos los 100 personas, los televidentes en esta transmisión, así que gracias por estar conectados con nosotros. Ponga su comentario que aquí lo compartimos en pantalla. También dice David Osaba, buena pelea de Román Chocolatito González. Y bueno, les decía, mi pronóstico era Román González por la vía del knockout en los últimos asaltos. Sin embargo, no se logró el knockout. Román termina imponiéndose por decisión unánime. Yo esperaba también que se impusiera en las tarjetas. Al final, una pelea bastante cerrada, sí, bastante cerrada. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero hay muchas cosas más de las cuales abordar al respecto. Primero, Román González no me parece, sino que recibió muchos golpes. No sé cuál es la impresión que ustedes tienen al respecto, pero Román González recibió muchos golpes del mexicano Robles. Bastante, la defensa se lució bastante vulnerable, Román. Ese volado de izquierda de Robles se le entró constantemente a la cabeza, la derecha de Robles también estuvo constantemente en la cabeza. Siendo golpeado, me parece que recibió mucho golpe Román González. Su defensa no fue la mejor en esta pelea ante el mexicano Robles, que decíamos un peleador de récord muy discreto, un peleador al que muchos incluso me dijeron a mí que para qué hacía pronóstico, que para qué decía si Román debía noquearlo en el primer asalto. Pero le decía que no, que al final la intención de esta pelea era también que Román González pues entrara en actividad, en ritmo y rompiera con esa inactividad. Pero vamos a ver aquí. Esa defensa de Román bastante vulnerable, mucho golpe recibió. Lo segundo, la pegada de Román González da la impresión de que el mexicano no sintió el golpeo de Román o la pegada de Román, a tal punto que desde el inicio del combate nunca rehuyó, nunca intentó correrse, nunca buscó cómo evadir la pelea en el centro del ring. No, siempre estuvo allí, siempre estuvo en el centro del ring, siempre estuvo buscando cómo responder, siempre estuvo buscando cómo conectar. Y cuando Román lograba conectarle sus golpes, que fue en muchas ocasiones, en varias ocasiones, pero nunca estuvo en malas condiciones. El mexicano nunca estuvo, si ustedes me dicen a mí, estuvo en el round tal, estuvo a punto de caer o estuvo en malas condiciones o lo tuvo a punto de noquear. No fue así. No fue así. Entonces me dio la impresión de que el mexicano no sintió la pegada de Román González. Aquí voy a comentar voy a poner unos comentarios. Dice Justo Quiñones, le salió duro el pollito al chocolate. Nos dice por acá Carlos Alberto López, ¿cómo salió Román el chocolatito González? Victoria por decisión unánime sobre el mexicano Héctor Robles. Nos dice Roger Suárez, 115 con el Van Rodríguez, lo van a noquear, ahí va a ser su retiro, dice Héctor Manuel Gutiérrez, lo tenemos por acá también en sintonía, ya no es el mismo de antes, el chocolatito ya no tiene pegada, los años pesan. Y ahí viene el otro punto. Miren, les he tocado dos puntos hasta el momento. Primero, una defensa bastante permisiva, muchos golpes recibió Román González. Lo segundo es que el mexicano dio la impresión de no sentir la pegada de Román. Nunca se sintió en peligro, nunca se sintió en riesgo, por eso siempre fue hacia adelante, por eso siempre fue buscando cómo conectar su golpe, por eso se mantuvo siempre en la distancia corta, no rehuyó a la pelea, se mantuvo siempre en la línea de fuego, buscando cómo conectar a Román González, sacando un volado de izquierda que lo conectó muchas veces al rostro, a la cabeza de Román González. Lo tercero, la inactividad le pasó factura a Román González. Le pasó, pero una factura muy alta. Fue evidente las consecuencias de esos 14 meses de inactividad. Pero decimos 14 meses, pero si tomamos en cuenta lo de la pelea de Román contra Juan Francisco El Cayo Estrada, la trilogía, en diciembre tenía 17 meses sin pelear cuando peleó con Robert Barrera en julio del año pasado. Esa pelea y luego 14 meses más de inactividad para volver a pelear contra el mexicano Héctor Robles. Así que da la impresión de que obviamente la inactividad le pasó factura a Román González. No muy distante, muy lejos incluso, muy distante del Román González que vimos ante Robert Barrera. Muy, pero muy distante de ese Román González. Y estamos hablando de, esos 14 meses de inactividad pasan factura. Y ya son 3 puntos. Número 1, una defensa permisiva de Román González, recibió muchos golpes. Número 2,
una pegada que no la sintió el mexicano y por eso estuvo siempre dispuesto a estar en la línea de fuego con Román González. Número 3, la inactividad le pasó una factura muy alta a Román en este combate. Eso por un lado. Y lo otro de Román es también la edad. Bueno, 38 años, ya es evidente que la edad también le está pasando factura a Román González. Así que, pues muy difícil. Yo sé que hay muchos comentarios al respecto. Dice por acá, tenemos a Peter Guerrero Aguilar, un arbitraje malísimo, muy parcializado a favor del Chocolate. ¿Cómo quiere pelear contra Van Rodríguez? Ese mexicano será un próximo campeón. Soy nicaragüense y digo la verdad de lo que vi. Gracias por estar en sintonía, Peter Guerrero Aguilar de Basebox Nicaragua. Tenemos por acá también otro comentario. Nos dice Humberto, saludos, pero lo erróneo que lo vi más rápido y con más movilidad. Dice Humberto, gracias por compartir su opinión. Tenemos también aquí a Carlito Briones. Él tiene mucho que dar, mi chocolatito. Entonces, les mencionaba allí esos aspectos sobre lo de Román González, 4 puntos, el tema de la defensa, el tema de la pegada, el tema de la inactividad y el tema también del paso del tiempo de ya los 38 años de edad. Y quiero tocar un quinto punto, y es el tema de la preparación de Román González para este combate. Miren, yo no les puedo decir con total seguridad, Román no se preparó como debía para este combate. Román no puedo porque yo no estuve estos últimos 3 meses o 4 meses con Román González para decirles con seguridad, no hizo como se preparaba para otras peleas. No lo puedo decir así. Pero sí, cuando uno lo ve dentro del ring, cuando uno lo ve en el combate, cuando uno lo ve ya en los 3, 4 asaltos con síntomas de cansancio, cuando uno lo ve como no en la plenitud de condiciones de cuando él está muy bien preparado, que lanza muchos golpes, que tiene un alto nivel de efectividad, que no falla tantos golpes, que tiene una defensa muy bien manejada, que no permite tantos golpes, sobre todo un rival como Héctor Robles. Entonces uno dice, ¿qué tanta o qué tan buena fue la preparación de Román González? ¿Qué tan buena fue? Y por eso digo, no solamente me limito a decir el tema de la inactividad, por eso lo digo así, por eso digo 5 puntos y se lo voy a repetir. El tema de cómo lució en cuanto a la defensa, bastante golpes recibió Román. El tema de cómo lució a la su pegada no es ya la misma y Robles lo sintió así, tanto que decidió arriesgarse en todo momento. Lo tercero, la inactividad de 14 meses, solamente 2 peleas después de la trilogía contra el Gallo Estrada, por un lado. Lo otro, los 38 años de edad de Román González. Y quinto, la preparación del boxeador nicaragüense. Me da la impresión de que no fue la óptima, de que no fue la ideal, no fue la correcta para esta pelea y no fue la que él acostumbra hacer para sus grandes compromisos. Y por allí entonces, y también no puedo dejar escapar la posibilidad de que se haya pensado en que iba a ser un rival cómodo. Este mexicano Héctor el Ratón Robles, pero al final terminó siendo como todos esos mexicanos, complicados, aguerridos, de corazón, que supo fajarse, que conectó constantemente, que iba siempre para adelante, que resistió los golpes de Román González, que sacó muy buenos puñetazos y que entonces daba la impresión de en algunas ocasiones, muchas veces conectó 2, 3 golpes seguidos a Román González. Y entonces, pues uno dice, pues se le estaba complicando el asunto al boxeador nicaragüense. Dice Carlos Vallejo Girón, nos dice desde el pesaje lo vi mal a Román. Bueno, es por eso les digo, entonces hay muchas situaciones al respecto de esto y el análisis va más allá de la victoria por decisión unánime. El análisis va más allá también de que algunos estén de acuerdo con la decisión de los jueces, que estuvo bien para Román, y otros también cuestionen que era o un empate o alguna victoria para el mexicano. Va más allá de eso. Y va más allá de eso porque estamos pensando no solamente ya en el presente, esta pelea ya la resolvió Román, al final se suma a su récord como una victoria, pero también voy al punto de cuáles son las perspectivas de Román de cara al futuro. Él ha dicho lo del interés de pelear contra Jesse Van Rodríguez. Pero aquí yo les voy a ser muy sincero, y este es mi punto de vista, y muchos podrían compartirlo o no compartirlo. Este Román González que vimos hoy ante Jesse Van Rodríguez, la actual figura de los pesos pequeños
este Román no tiene mucho que hacer. No tiene mucho que hacer. Ante ese BAM que ha arrasado con los legendarios o con las leyendas más recientes de los pesos pequeños, con Rumbisai, con el propio Gallo Estrada, de la forma en que lo hizo, noqueándolo de esa manera, este Román no tiene mucho que ofrecer. O sea, al menos que se responsabilicen, se busquen, hagan una preparación de lujo. Entonces, el punto va a ser allí. Eso va a ser lo que marque la diferencia. Y Román González, esto por un lado, el tema de la perspectiva. Para mí, la pelea con Jesse Van Rodríguez, pues obviamente es un riesgo, pero un riesgo mayúsculo. Un riesgo mayúsculo. Nos dice Carlos Vallejo Girón, Román ya no es el mismo. El BAM lo puede noquear en 2 rounds. Es la opinión de Carlos Vallejo. Tenemos por acá también Franklin Pérez dice, pero el mexicano salió bien golpeado los ojos, pero Chocolate salió limpio. Sí, pues eso, recuerden, miren, para cuando me dicen algo así como lo de Franklin, vamos a recordar lo que pasó en la pelea en la que Román González ganó la 4ª corona, ¿se acuerdan? Contra el mexicano Carlos Cuadras. ¿Quién salió con el rostro más dañado en esa pelea? Román González. Y Cuadras no se le tan dañado del rostro. Pero al final, ¿quién ganó el combate? ¿Quién ganó la corona? Román González. Y a veces pueden ser un parámetro el daño en el rostro, pero a veces también no lo puede ser. Entonces, para mí, Román González no le gana a Jesse Van Rodríguez, al menos no este Román González. Y lo otro, de cara al futuro de Román González, a mí me parece que habían dicho que ya no iban a pelear más en diciembre, ya en este año, en el 2025. Ya no iban a pelear más, sino que iban a esperar hasta el próximo año, hasta el 2026. Pero si Román González pretende con seriedad buscar una nueva pelea de campeonato del mundo, necesita entrar más en actividad, pelear un poco más seguido. Eso es lo que a mí me parece, no caer en tanto tiempo de inactividad. No caer en tanto tiempo de inactividad. Ya Román González no puede darse lujo por su edad y por lo que el tiempo que ha pasado y que ha perdido también en el cierre de su carrera, de seguir teniendo tanto tiempo fuera del ring. Si en serio quiere una oportunidad de título del mundo y ser un candidato serio ante rivales como Jesse, pues está muy difícil. Pero bueno, para mí que, bueno, estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, puede ser un buen mes para que Román González vuelva al ring y vuelva a pelear, no una pelea de campeonato del mundo, pero es otra pelea que le permita no caer en inactividad, otra pelea que le permita seguir haciendo ajustes de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que necesita para poder encarar los desafíos que se vienen ahora ya en la recta final de su carrera. Él ha dicho también que va a hacer 2, máximo 3 peleas más. Esta sería una, pero al final ya sabemos que eso no termina ocurriendo. Así que entonces para mí, debe hacer una pelea más en diciembre para así pensar en la opción de una pelea de campeonato del mundo a principios del 2026. Esto en 115 libras. Ya en 118 habría que buscar con pinzas quiénes serían los rivales para que Román no se exponga a derrotas muy, pero muy duras ante rivales con mayor pegada y con mayor resistencia de golpeo también. Entonces, dice Fernando Rodríguez, comparto por acá su comentario, nos dice, ya no tiene nada que hacer Román, esa es la opinión de Fernando Rodríguez, gracias por estar en sintonía. Tenemos por acá también a Daniel Figueroa, lo importante es que ganó el nicaragüense Román González y eso es lo que no son nicas, no les gusta que gane. Y entonces decimos, importante que Román haya ganado por decisión unánime. Me parece a mí que sí, la victoria era para Román González. Yo esperaba que ganara en las tarjetas, quizás un poco más ajustado también, pero decía desde el principio del en vivo que más allá de enfocarnos en la victoria es enfocarnos en lo que se puede venir para Román González, tomando como punto de partida lo que sucedió esta noche dentro del ring, entre las cuerdas, y ahí les mencionaba yo los 5 puntos bajo los cuales podríamos analizar esto de Román González. Y les repito, para los que se han venido uniendo, dice Carlos Daniel Rosman, les comparto su comentario, se miró cansado el Chocolate y lento. Por acá nos dice Rita Rosa, ganó Chocolate porque casi no lo
arrimaron al ring y el mexicano sí dice. Así que, bueno, por acá tenemos también a Humberto, pero das a entender que Román perdió y Chocolate nunca perdió esa pelea. No estoy diciendo, no he dado, Humberto, no he dado a entender que Román perdió. Acabo de decir que para mí ganó. Yo esperaba que ganara una vez que anunciaban lo de las tarjetas y que incluso que fuera un poco más ajustado lo de las tarjetas, pero sí decía que el análisis va en cuanto a lo que ocurrió entre las cuerdas y que pudimos apreciar, ¿verdad? Más allá del dictamen de los jueces, para mí sí ganó Román González ajustadamente y por decisión unánime, pero sí ganó la pelea. Esa es mi opinión, es mi apreciación. Pero sí debo reconocer, en medio de esa victoria complicada, dura, que salió una pelea mucho más difícil de lo que creo yo cualquiera se hubiera imaginado. Méritos para Héctor Robles, eso sí también debo decirlo. Méritos para Héctor el Ratón Robles. Se preparó para una presentación como esta, se preparó en busca de dar una sorpresa. Yo les decía en el pronóstico que hacía de esta pelea, yo les decía que el boxeo, como la mayoría de deportes, está lleno de imprevistos. Y de pronto aparece un golpe que tumba al que es favorito, o de pronto aparece un golpe que le da la victoria a aquel que muchos daban por perdedor, y así pues al final termina siendo esto uno que otra sorpresa, pero sí, Robles, méritos para él. Supongo que le vendrán una pelea importante de aquí en adelante, después de esta presentación ante Román González. Obviamente una revancha no entra en los planes, porque Román González deberá buscar otra pelea, a mi parecer, de preparación de cara a buscar un combate nuevamente de campeonato del mundo. Pero sí, les repito, lo que les decía, el tema de muchos golpes recibió Román, una defensa muy permisiva, además de eso, una pegada que el mexicano no la sintió, por eso estuvo dispuesto siempre a fajarse en todo momento, estar en la línea de fuego sin temor alguno. La inactividad le pasó una factura muy alta a Román González, al igual también que ya a los 38 años de edad, y creo que también la preparación de Román González no fue la idónea o la ideal para afrontar este desafío, porque a lo mejor muy probablemente se pensó que Robles no iba a ser un rival tan complicado como resultó ser hoy en el Polideportivo Alexis Arguello de Managua, Nicaragua. Dice Walter José Peña Quintero, gracias por estar en sintonía. Me disculpan, pero Chocolatito no puede contra el BAM. Sería una buena pelea contra Nonito Donaire. Bueno, a Nonito ya Román le ha dicho en ocasiones que no. Nonito ha querido esa pelea, pero parecerá que nunca se va a dar. Y contra Jesse Van Rodríguez, pues yo también considero que es una pelea muy arriesgada para Román González. Al menos que cambie la perspectiva. Viene la pelea de Jesse también contra el Puma Martínez, a ver cómo sale de ese combate, que para mí Jesse es favorito sobre el Puma Martínez, y a ver que Román González si consiguen una pelea de aquí a diciembre tal vez, y que Román pueda mantenerse activo de cara a en el primer trimestre o cuatrimestre del próximo año, pues conseguir una pelea de campeonato del mundo. Así que les doy ese punto de vista al respecto. Gracias a todos los que me han compartido sus opiniones, sus comentarios al respecto. Por acá tenemos el comentario de Fred Méndez. Hermano, hay que aceptarlo, ya nuestro campeón, ya su carrera finalizó. Con el Van Rodríguez no llega a los 5 rounds. Dice Fred Méndez, ese es su punto de vista. Yo estoy consciente, miren esto que interesante que les voy a decir. Yo estoy consciente de que Román González contra Jesse Van Rodríguez despertaría mucho interés mediático, y sería una pelea que le deje muy buenas bolsas a ambos peleadores, una muy buena bolsa para retirarse a Román González, pero está consciente de que va con el riesgo de sufrir una derrota, y una derrota que puede ser muy dura. Miren lo que le pasó al Gallo Estrada ante este Jesse Van Rodríguez. Una derrota muy dura para el Gallo Estrada, y así puede ser también para Román González, porque es que Jesse está en su momento, está en su esplendor, está en su punto más alto, y ya Román González, hay que admitirlo, está en la recta final de su carrera, está ya en 38 años de edad, lo que le pasa a todos los boxeadores que tienen un tiempo de declive, así como en la vida, todos tenemos un tiempo de declive también. Entonces, por eso es que lo veo muy complicado para Román González. Y lo que le iba a decir, pero el tema de la bolsa puede ser algo que lo lleve a aceptar o a tener esa pelea, porque yo recuerdo que Alexis Arguello contaba una anécdota en una entrevista y decía, a mí Oscar de la Hoya me preguntó sobre la pelea con Manny Pacquiao,
Y yo le dije, ni se te ocurra pelear con Manny Pacquiao, porque te va a ganar, le decía Alexis Arguello. Pero dice Alexis Arguello, pero cuando me dice Oscar de la Hoya la cantidad de dinero que le iban a pagar, él dice, bueno, pues si es así, hasta yo me atrevería a pelear. Con esa bolsa, hasta yo me regreso a pelear, decía Arguello. Entonces, por eso les digo que el tema de la bolsa puede ser un factor determinante al respecto, pero es que el punto es cómo también quiere terminar su carrera, aunque ha sido como manejado muy discreto, creo yo, o no de la manera correcta el cierre de la carrera de Román González, que ya, de hecho, si termina hoy, si él dice se acaba ya no hay más pelea, es una carrera legendaria. Seguro miembro del Salón de la Fama, sin discusión alguna, sin ningún estorbo, sin ningún pero. Pero también hay tratar de tener siempre como un cierre digno, ¿verdad? Y por ahí el punto de no correr tanto riesgo ante Jesse Bam Rodríguez. Que una victoria sobre Jesse agrandaría el legado de Román, claro que lo agrandaría. Pero si no se enfrenta a Jesse, su legado sigue siendo también grande, sigue siendo intachable, sigue siendo sin ningún problema, aún si no gana ningún título del mundo más. Que si gana una corona en 118, también va a ser impresionante y va a agrandar su legado, claro que sí, pero a estas alturas ya el legado de Román González es bastante grande y lo que vimos hoy, pues obviamente también es una evidencia del paso del tiempo. Ese paso del tiempo que por más que quisiéramos nosotros evitarlo o vencerlo, pues no podemos. El paso del tiempo avanza implacablemente y nosotros de pronto nos quedamos allí lentos, pero él sigue avanzando sin pérdida alguna. Así que lo de Román González, pues vamos a ver, esperemos que lo de hoy debe ser una lección de no volver a caer en tanto tiempo de inactividad, una lección de tomarse la preparación siempre y hacerla de la manera correcta como lo ha hecho a lo largo de su carrera. Eso por un lado. Y lo otro debe ser una lección también de que les permita analizar cuál debe ser el paso siguiente para la carrera de Román González, una legendaria carrera, la de este nicaragüense. Aquí tengo muchos comentarios y pues la mayoría nos dicen que sería muy difícil una pelea contra Jesse Bam Rodríguez y creo que en eso pues la mayoría estamos de acuerdo y aún creo y aún considero que la gente que dirige a Román González y el propio Román González no solo están conscientes de que es una pelea difícil, sino de que podría ser una derrota pero muy dura como la del Gallo Estrada ante Jesse Rodríguez, porque pues está hablando de un fenómeno de las categorías pequeñas que está en su mejor momento y que pues le ha tocado como irse enfrentando a los que en su momento fueron los mejores de los pesos pequeños e irlos derribando uno por uno y pues el único que queda allí todavía sin derrotar es Román González, pero ya todos saben lo de Honda y los manejadores que son el mismo equipo, Román González de Taking Promotions, pero a ver si al final se lograra concretar esa pelea, pero necesita Román mantenerse activo y lo peor que podría pasar es que Román vuelva a caer en una inactividad y medio año, es decir, 6 meses, ya de aquí a diciembre, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, son 3 meses ya. De aquí a diciembre, yo creo que deberían tener una pelea más. Y si no en enero, por lo menos. Pero caer en 5 meses de inactividad, 6 meses más de inactividad, medio año de inactividad, pues sería otra mala decisión de la gente que esté al frente de Román González. Así que yo les agradezco muchísimo su fiel sintonía. Esto es Basebox Nicaragua, la casa del deporte nicaragüense. Dele me gusta a nuestra página para que podamos seguir creciendo. Ya estamos rumbo a los 36,000 seguidores en Facebook y también estamos rumbo a los 7,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Tenemos en vivo todos los días de 6 en punto de la tarde en adelante para hablar de lo que pasa en el deporte nicaragüense y en el deporte internacional. Yo soy Harold, el pastorcito briseño, y esto es Basebox Nicaragua. Hemos tenido el comentario, el análisis de la pelea de Romana Chocolatito González contra el mexicano Héctor Robles, victoria de Román González por decisión unánime, pero hemos aquí desglosado también punto por punto lo que se vio de Román González en esta pelea y lo que creemos se necesita para que su futuro sea pues su cierre de carrera, sobre todo, sea digno de una carrera como la que ha tenido este legendario boxeador nicaragüense.
nicaragüense. Así que gracias por haber estado en sintonía. Ahora, mis estimados amigos, para ir cerrando, quiero también, para los que son amantes del béisbol, compartirles lo que ocurrió hoy en el estadio de Masaya, en el estadio Roberto Clemente. Los Toros de Chontales vencieron con marcador de 2-0 a las Fieras del San Fernando en el estadio Roberto Clemente en Masaya, y de esta forma el partido se fue al extra inning otra vez. Toros y Fieras el extra inning, y los Toros terminaron imponiéndose con marcador de 2-0, y de esta forma Chontales tiene ventaja de 3-1 en la serie semifinal del Pomares 2025. Esto quiere decir que el San Fernando está al borde del abismo, que está al borde de la eliminación y que está viviendo un momento complicado el equipo de las Fieras del San Fernando. Aquí les presento cómo estuvo la línea del partido, el resumen del juego. La victoria de los Toros de Chontales 2-0 hoy en Masaya, con José Elías Villegas apuntándose la victoria y Fidencio Flores la derrota. No hubo carreras, todo fue un duelo de picheo que se lo voy a presentar también ya en breve. Todo fue 0-0-0 hasta el noveno episodio, y en el décimo se dio las dos carreras del equipo de los Toros de Chontales, ya con los dos corredores en base, y luego Masaya no pudo completar nada. Aquí les presento, bueno, antes de todo, decirles que el partido estuvo 0-0 hasta el noveno episodio. Llegaron al décimo inning y allí Chontales, como la regla ya saben ustedes del extra inning, ponen a corredor en primera y en segunda. Allí entonces hubo una jugada, un infield hit. El tercera base estaba bastante atrás, tomó la pelota, hizo un mal tiro a la primera base. Hubo un encontronazo entre el corredor y el fildeador de la primera base. La pelota se fue hacia el dugout y allí anotaron 2 carreras los Toros de Chontales para terminar así en esa bateada, y venía el cierre para el San Fernando, que aunque tuvo también corredores en primera y segunda por la regla del extra inning, no pudieron producir anotaciones y terminaron cayendo 2-0. Pero vean lo interesante de este partido, el duelazo de picheo. Les presento aquí cómo estuvo el equipo de Chontales. Vean bien, Chontales necesitó nada más de 2 lanzadores para estos 10 episodios. Ángel Canales tuvo una soberbia presentación, 8 episodios completos de solo 6 imparables, no permitió carreras, otorgó 2 bases por bolas y ponchó a 5. Una tremenda faena monticular. Y luego de Ángel Canales vino José Elías Villegas para cerrarle las puertas a la Fiera del San Fernando. Villegas tuvo 2 episodios, un imparable, permitió nada más, no permitió carreras, una base por bolas y ponchó a un adversario. Estos 2 lanzadores limitaron a solamente 7 imparables a las Fieras en un total de 10 episodios. Por su parte, el picheo de la Fiera de San Fernando estuvo de la siguiente manera. El abridor Ernesto Glasgow, otra gran faena monticular de Glasgow, 7 innings y 1/3 de solamente 3 imparables, sin carreras, 5 bases por bolas y 5 ponches. Espinosa Oliver, 2/3 de inning, una base por bola, no propinó ponches, no permitió carreras. Y Fidencio Flores, que entró para el noveno, lanzó 2 episodios, permitió un hit, 2 carreras que fueron sucias al final, con las que terminaron imponiéndose los Toros de Chontales en este cuarto desafío, en este duelo. Y de esta manera entonces ahora tenemos a los Toros de Chontales con ventaja de 3-1 en la serie semifinal ante las Fieras del San Fernando. Así que con ventaja de 3-1 los Toros de Chontales ante el San Fernando. Esta serie se va a reanudar a las 2 de la tarde del próximo domingo 14 de septiembre, con las Fieras del San Fernando buscando cómo alargar la serie a un 6º juego, y los Toros de Chontales buscando cómo finiquitar esta serie y avanzar hacia la ronda final, donde probablemente se enfrenten a los Dantos, que este sábado buscarán darle el puntillazo final a los Tigres de Chinandega. Así que muchas gracias por haber estado en sintonía de esta edición de Basebox Nicaragua, la casa del deporte nicaragüense. Yo soy Harold Briceño y esto es Basebox Nicaragua. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.